Hola, mi nombre es Amanda, soy diseñadora e ilustradora, egresada de la UAM Xochimilco. He impartido talleres de dibujo, pintura, creatividad y teoría e historia del arte, tanto de manera práctica como teórica y en la modalidad presencial y en línea. El enfoque de esta materia es un enfoque sistémico. Esto quiere decir que para nosotros poder entender y estudiar una disciplina siempre vamos a requerir de otras disciplinas y no la podemos estudiar de manera aislada, ya que tiene que ver siempre con otras áreas. Entender y estudiar en específico el arte de manera integral nos va a ayudar mucho a realmente comprender lo que estamos estudiando y no nada más memorizar conceptos como de memoria. Un error muy común al momento de relacionarnos con el arte tiene que ver con que las personas piensan que solamente queriendo ser artista tienes que estudiar arte. Y no hay nada más erróneo que eso. El arte no es una disciplina exclusiva del artista, ya que el arte es un método de expresión que nos va a servir para entender al individuo, para entender a la sociedad, que nos va a ayudar también a entender sobre otras materias, como puede ser lengua, filosofía, español, historia, ¿no? Muchísimo. Y pues bueno, de esta manera podemos relacionarlo más fácilmente con otras disciplinas y se nos va a hacer mucho más fácil su aprendizaje. En esta ocasión vamos a analizar uno de los movimientos artísticos más importantes o con más impacto dentro de el arte, que es el arte renacentista. El arte renacentista surge, como su nombre lo dice, en el periodo del Renacimiento. Este es un periodo que abarca de los siglos XIV al siglo XVI. Es un movimiento que surge en Florencia, posteriormente en Venecia, después se va a extender por toda Italia y va a tener mucha apertura por gran parte de Europa. Entre las características principales del Renacimiento vamos a tener el retorno a la tradición política, filosófica y artística griega. Y con ello vamos a ver cómo se empiezan a recuperar estos ideales de belleza que tenían los griegos, como de mucha simetría, armonía y en general una búsqueda de la perfección, pero no solamente física, sino también intelectual. El movimiento que vamos a tener aquí muy fuerte va a ser el humanismo, el pensamiento, que se enfoca en el estudio de las cosas, pero vistas desde el punto de vista del ser humano, tomado como centro de todo, y no tanto desde Dios, como era un poco en la época medieval, ¿no? Esto nos va a conllevar al fin del pensamiento y arte religioso, ya que predominaba la idea de la razón por sobre la fe. Como marco histórico-cultural vamos a tener la peste negra como uno de los acontecimientos que terminan justo cuando va iniciando el Renacimiento, la Guerra de los 100 años que transcurre durante el Renacimiento y al final casi tenemos la Reforma Protestante. Tenemos la sustitución de modelo geocéntrico por heliocéntrico. Recordemos que el modelo geocéntrico es el que postula que la Tierra era el centro del universo. Después de esto, pues llega Copérnico y llega y dice, pues no es así, o sea, realmente creo que el Sol es el centro del sistema solar. Entonces, este pensamiento que llega como a revolucionar todo, ¿no? Y también influenciado mucho por los descubrimientos geográficos europeos, los viajes que empezaron a hacer para descubrir, colonizar y demás. En general tenemos que fue un periodo de avances y descubrimientos científicos y en muchas otras áreas, no nada más en el arte. Uno de los acontecimientos más importantes del Renacimiento es la imprenta, ya que anteriormente, durante la época medieval, si tú querías leer, bueno, de entrada tenías que saber leer, cosa que no era muy común en esa época, pero si querías leer un libro, tenías que buscar que alguien te lo transcribiera, un libro que tuviera. Entonces era realmente muy difícil tener al alcance la literatura y la cultura. Pero con la invención de la imprenta se empieza a masificar
la tarea de, bueno, de hacer libros. Entonces empezamos a tener, bueno, empiezan a tener las personas un poquito más de acceso a la cultura. También es en esta época en donde surge, bueno, se posiciona la burguesía y surgen los mecenas. Los mecenas van a ser parte fundamental del Renacimiento, sobre todo del arte renacentista, ya que los mecenas son estas familias poderosas y adineradas que están como en toda Italia. Tenemos a los Forza, a los Medici, entre otros, y eran quienes patrocinaban a los grandes artistas del Renacimiento. Entonces, en gran parte gracias a los mecenas fue que el arte renacentista pudo abarcar y posicionarse de manera muy fuerte en toda Europa. El Renacimiento, bueno, el arte renacentista principalmente se va a dividir en 4 periodos, que son el Trecento o Prerrenacimiento, que es durante el siglo, principios del siglo XIV y finales. Aquí todavía vamos a hablar un poquito sobre arte gótico. Una de las pinturas que ya podemos mencionar que son de arte renacentista es la Madonna de Giotto. Después vamos a tener el Quattrocento o Renacimiento temprano. Durante el siglo XV, aquí es donde va a surgir la perspectiva y la pintura al óleo, dos de las características principales del arte renacentista. Aquí vamos a tener como obras muy icónicas el Bartolomeo Colleoni de Verrocchio y la Virgen con el Niño Dios de Domenico Veneciano. Y es aquí donde ya podemos como que ir observando y aterrizando un poquito más las características del arte renacentista, que posteriormente en el Cinquecento o Alto Renacimiento, un poco para que se lo aprendan, pueden hacer así como de Cinquecento, Quattrocento, entonces pueden relacionarlo con el nombre. Me gusta bastante hacer eso. El Cinquecento o Alto Renacimiento, aquí estamos hablando ya del máximo esplendor del arte renacentista. Es durante el siglo XVI, es cuando surgen los grandes artistas que son Miguel Ángel, Donatello, Rafael y Leonardo. Cuando yo era niña, había una caricatura que se llamaba Las Tortugas Ninja. Seguramente la juventud de ahora no la conoce, pero era justamente 4 tortugas que tenían los nombres de estos pilares del arte renacentista, ¿no? Por si la quieren buscar. Entre las obras más representativas vamos a tener que se pinta el interior de la Capilla Sixtina, lo pinta Miguel Ángel, se esculpe la Piedad, lo esculpe Miguel Ángel, y se pinta la Mona Lisa o la Gioconda de Leonardo da Vinci, ¿no? Una pintura que todo mundo ha visto alguna vez en su vida. Vamos a tener después, ya por último, el manierismo o bajo renacimiento, que es de mitad del fin del siglo XVI, cuando ya se empiezan a perder un poquito las características del arte renacentista y empieza a adquirir más características del barroco. Una de las pinturas que tenemos para finalizar este periodo fue el San Marcos y San Lucas de Tintoretto. Después, características del arte renacentista. Entre las características principales del arte renacentista vamos a tener la percepción del arte como forma de conocimiento. Esto es muy importante, ya que los artistas lo que buscaban también, como mencioné respecto a la perfección intelectual, era un poco como buscar el conocimiento. Por eso aprendían de geometría, matemática, anatomía, botánica y filosofía, porque consideraban que aprendiendo estas disciplinas iba a enriquecer también su obra pictórica y su obra escultórica. También lleva mucho conocimiento y estudio de la naturaleza. Se dice que durante esta época se puso muy de moda una práctica muy peculiar, que era comprar los cadáveres a los sepultureros, porque los artistas, los dibujantes, se ponían a diseccionar, o los científicos en general. Esa era algo que hacía Leonardo da Vinci. Rumorean que en su estudio se ponía a diseccionar cadáveres para poder dibujarlos, ¿no? Y estudiarlos. Entonces Leonardo va a ser una de las figuras que, ese hombre hacía de todo, ¿no? Pintaba, esculpía, cocinaba, hacía ciencia, descubrimientos anatómicos, o sea, medicina, hacía de todo. Una de esas cosas era justamente dibujar, dibujo anatómico. Gracias a él podemos tener un poco las bases de lo que vendría siendo la medicina forense, ¿no?
Después vamos a tener que se busca la perfección, la simetría y la proporción en las líneas. Esto también influenciado por el pensamiento griego de los rostros y los cuerpos armónicos y muy bellos. Los temas principales que se trabajaban eran la mitología, la historia, el cuerpo humano y la naturaleza. Y se deja un poquito de lado esto de estar como que trabajando siempre como temas meramente religiosos, como en la época del medievo. Entonces un poco por eso es como el nombre del renacimiento, porque es un renacer de resurgir de toda la percepción de lo que se tenía del arte, ¿no? Y de la sociedad en general. Las técnicas principales van a ser el fresco, el óleo y el temple. Es justamente en este periodo en donde surge el óleo. El fresco y el temple son técnicas que ya se utilizaban, pero se continúan utilizando. Aquí también surge el concepto de perspectiva y punto de fuga. La perspectiva nos va a ayudar a entender un dibujo en tercera dimensión, ¿vale? Durante la época medieval y la pintura pre-renacentista, vamos a tener que los dibujos eran planos, eran como en 2D nada más, como que no había tanto conocimiento de luz y sombra, de profundidad. Entonces, pues la perspectiva es eso que nos ayuda como a ver el volumen de las cosas, ¿no? Y también el punto de fuga fue muy importante, sobre todo en la arquitectura, ya que nos ayudaba justamente a percibir las cosas con una profundidad, cómo las vemos de frente, cómo las vemos de 3/4, cómo las vamos a ver desde arriba, desde abajo, o sea, ese tipo de conceptos que antes no se utilizaban al momento de dibujar algo. También vamos a tener que surge la separación entre arte y artesanía. Eso también fue súper importante, ya que antes, si tú eras artista de lo que fuera, bueno, no eras artista, eras un artesano. Nada más hacías artesanías, hacías encargos que alguien te encargaba, valga la redundancia, que pintaras algo, que esculpieras algo para generalmente la iglesia o el clero. Entonces, justo durante la época renacentista, los pintores empiezan a crear más como con una finalidad estética, de belleza, y claro que seguían existiendo los encargos, pero eran encargos como que un poquito más libres. Decir, no sé, uno de los Medici le encargaba a Leonardo da Vinci, oye, pues sabes qué, mira, píntame un cuadro, pues de lo que tú quieras, ¿no? Soy fan de tus pinturas, entonces píntame lo que tú quieras y yo te lo voy a comprar. Y ya se empieza a ganar un poquito de renombre los artistas, los escultores y los arquitectos. Entre las pinturas más representativas vamos a tener el Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, la Madonna Sixtina de Rafael, la Última Cena de Leonardo da Vinci, esta pintura también tan popular y tan enigmática, ¿no? Que hasta hay una película que se llama El Código da Vinci, ¿no? Y La Dama del Armiño, que es una de mis pinturas favoritas, también de Leonardo da Vinci. Las características que podemos observar en todas estas pinturas van a ser justamente las que mencionaba: simetría, proporción, armonía, uso de luz y sombra, de perspectiva, de profundidad, y todos estos elementos pictóricos que nos van a hacer que podamos apreciar un cuadro mucho más rico. Después, en la escultura vamos a tener como principales esculturas, vamos a tener a San Juan Evangelista de Donatello, después el Rapto de las Sabinas de Jan Bologna, Moisés de Miguel Ángel y David de Miguel Ángel. O sea, Miguel Ángel era como que el mandamás de la escultura, ¿no? Generalmente las esculturas se hacían en mármol, aunque también las llegaban a hacer en bronce, pero no con tanta frecuencia porque el bronce era un poquito más, obviamente era más caro, y además tenían que hacer vaciado y era un poquito más complicado. Entonces el mármol era como que más directo y se tendía a esculpir mucho en el mármol. En la arquitectura vamos a tener también que se revoluciona el pensamiento arquitectónico y se empiezan a dejar de construir estas capillas góticas preciosas, picudas, ¿no? Y altísimas y así. Y se empieza a buscar una construcción arquitectónica más enfocada hacia las funcionalidades pues, del ser humano, obviamente sin perder toda esta belleza y esta estética, ¿no? Vamos a tener que se incorporan las cúpulas como una de las características principales de la arquitectura. Justamente la podemos ver aquí en la Catedral de Santa María de Fiore de Filippo Brunelleschi, uno de los arquitectos más importantes. Y también aquí podemos ver igual una de las construcciones más importantes, que es la fachada de Santa María Novella de León Battista Alberti.
En general vamos a señalar como aportes principales del arte renacentista la perspectiva y el punto de fuga, el dibujo anatómico, la luz y sombra, y bueno, entre otros aspectos, en la literatura es justamente cuando surge el ensayo literario. Uno de los géneros literarios más utilizados hasta la actualidad surge justamente en esa época, con la necesidad de pues hacer justamente como estudio y análisis de ciertos temas, ¿no? Principalmente como de ciencia y cosas así, filosofía también. Es aquí cuando surge la obra literaria de Quijote de la Mancha. Esto lo menciono porque, aunque no sea directamente relacionado con las disciplinas de artes plásticas, es muy importante saber este tipo de datos y de cosas, ya que nos van a ayudar a contextualizarnos y a ponernos como en un mood histórico, ¿no? Como de, ok, saber sí del arte, pero saber también qué estaba pasando alrededor en ese momento. Eso también nos ayuda mucho pues a comprender y a recordar con mayor facilidad los temas y los conceptos. Aquí vamos a resolver una posible pregunta relacionada con el arte renacentista. Es muy probable que venga Renacimiento, ya que, pues, como mencioné, es uno de los temas con mayor jugo para exprimirle, ¿no? Nos dice, menciona las características principales del arte renacentista. Ok, a ver, aquí, ¿qué me serviría más? Memorizarme así tal cual el enunciado de simetría, proporción y armonía, que muy probablemente no me lo planteen de la misma forma en el examen, o a lo mejor estoy tan nervioso que de repente se me olvida, o entender, analizar, observar las pinturas, las obras arquitectónicas y las esculturas del Renacimiento, y entonces comprender cuáles eran las características que yo puedo ver en el arte renacentista, que son diferentes al arte de antes y al arte después, al arte medieval y al arte que va a surgir después del Renacimiento, sobre todo al arte medieval. ¿Qué lo va a caracterizar a las pinturas renacentistas? Pues si yo me pongo a pensar en la Gioconda, en la Venus, en la Última Cena, en la Dama con Armiño, voy a ver que todas estas pinturas justamente tienen una simetría, que manejan la luz y la sombra, que tienen una proporción, que la mayoría son pintadas con óleo, que los temas a tratar son generalmente mitología, enaltecer la figura humana, lo cual conlleva que el arte era una forma de conocimiento y no nada más como antes, que solamente se pintaban cosas con motivos religiosos. Entonces, si yo me pongo a analizar todo si me pongo a recordar todas estas características, va a ser mucho más fácil que yo las recuerde, y va a ser más difícil que si por los nervios o por cualquier cosa, o no solo para un examen en general, ¿no? Para cualquier cosa, pues que se me olviden, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de la metodología sistémica. Entonces, también si yo me pongo a recordar, tal vez no recuerdo con claridad, no sé, que el Renacimiento inició en el siglo XIV y que terminó en el siglo XVI, pero más o menos ubico los viajes de Cristóbal Colón, ubico, no sé, o sea, digo, ¿quién no sabe cuándo se descubrió América, no? Entonces, el entender y saber todas estas cosas nos ayuda a relacionar más fácil los ejemplos. Una cosa muy interesante que pasa es que cuando nosotros conocemos a alguien, generalmente recordamos su cara, pero a veces olvidamos su nombre. Y esto pasa porque las personas somos seres muy visuales. Aprendemos más de la vista, la mayoría. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar y a recordar pinturas, obras arquitectónicas, obras escultóricas, va a ser mucho más fácil que nosotros recordemos este tipo de conceptos. Y bueno, yo creo que por ahora pues ya sería todo para esta clase. Espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención. Realmente pues es un tema muy amplio que hubo que resumir muchísimo, y quedo al pendiente de pues la respuesta, y pues eso fue
todo.